Hola, buen día para todos. Hoy estudiaremos morir como una semilla. El versículo de memoria lo encontramos en Juan capítulo 12, versículo 24. Dice la palabra de Dios: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y es palabra de Dios. Oremos. Padre santo y poderoso Dios, ayúdanos, Señor, a rendir nuestra voluntad a tu voluntad y que podamos ser obedientes en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros deberíamos vivir sumidos a la voluntad divina. Debemos aferrarnos a Dios. Él siempre sabrá qué es lo mejor para nosotros. Nuestro futuro debemos confiárselo a Dios. Dejemos nuestra comodidad y dependamos de Dios. Debemos renunciar a lo que hemos sido para que Dios dirija cada paso de nuestra vida. Pero cuando nos sometemos a Dios, solo cuando morimos a nuestros deseos y ambiciones, esto nos ayuda a servir a los demás. Debemos vivir sabiendo que Dios y dispuestos a escuchar su voz. Si quieres depender de Dios, debes aprender a desconfiar de ti mismo. Si quieres ser semejante a Jesús, debes someterte a la voluntad divina. Los crisoles nos ayudan a depender de Dios. Leamos Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7. Dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Todos queremos que se nos hagan valer nuestros derechos. Debería ser lo más correcto. Jesús renunció a sus derechos para someterse voluntariamente a la voluntad del Padre. Eso marcó el reino de Dios. Pablo nos invita a que tengamos el mismo sentir que Cristo Jesús. Jesús, para poder salvarte, renunció a su igualdad con el Padre y se cambió del cielo a la tierra en la condición de ser humano. Y también vino con humildad para que tú y yo tengamos derecho a estar con Él en el reino de los cielos. Jesús no vino como un ser humano superior ni glorioso. Jesús vino como siervo de los seres humanos, como siervo humano. Jesús no tuvo una vida tranquila. Jesús se hizo obediente hasta la muerte, y siendo obediente ni siquiera gustó una muerte noble, ni una muerte gloriosa. Jesús se sometió a sufrir la muerte más vil. Oremos para que el Espíritu Santo nos dé sabiduría para ser siervos de Dios y también de nuestros semejantes. Muchos de nosotros queremos conocer nuestra voluntad, pero no nos aferramos a Dios. A veces pensamos que si no conocemos toda la voluntad de Dios para mí, renuncio a todo y le sirvo a Dios. Pero para conocer la voluntad de Dios debes sacrificarte. Leamos Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El creyente ha sido justificado por la fe en Cristo y restaurado para que ame y confíe como hijo adoptivo de Dios. Por lo tanto, debe vivir una vida de pureza y santidad de acuerdo con su nueva situación. Por eso Pablo aclara que la doctrina de la justificación por la fe y la salvación por la gracia no fomentan ni permiten la impiedad, ni tampoco un negligente menosprecio de los mandamientos de Dios. Por el contrario, el creyente que ha sido justificado y está siendo justificado llega a estar aún más dispuesto a obedecer. El propósito de Dios es restaurar completamente a los pecadores para hacerlos idóneos para vivir en su presencia. Solo la mente verdaderamente renovada puede comprender la voluntad de Dios. Si debemos morir al yo, debemos pedir al Espíritu que nos ayude a morir diariamente de aquello que aún albergamos en nuestros corazones.
la ira, la contienda, el enojo, la vanagloria, el egoísmo, el orgullo. Debemos renunciar a muchas cosas para hacer un sacrificio vivo para Dios. Sí, muchas cosas aún no han muerto. Dios permite que lleguen los crisoles. El sufrimiento nos ayuda a enfrentar nuestro pecado. También nos ayuda a vivir la vida que Jesús vivió por nosotros. Cuando sufrimos en nuestra propia carne, empezamos a conocer a Jesús. Pero recuerda que el crisol no es eterno. Solo te ayuda a refinar tu carácter. Leamos 1 Samuel capítulo 3 versículo 10. Dice la palabra de Dios. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla porque tu siervo oye. ¿Has escuchado la voz suave del Espíritu Santo? Pero no quisiste prestar atención y las cosas no te salieron bien. Y luego dices: ¿por qué no escuché? En 1 Samuel encontramos un anciano con sus 2 hijos que no escucharon la voz de Dios. Y un niño que decidió escuchar a Dios. Dios les dijo que les pasaría, pero no quisieron atender la voz del Eterno. Leamos 1 Samuel capítulo 2 versículo 12 en adelante. Dice la palabra de Dios: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Los hijos de Elí tenían muchas cosas en mente, antes que las cosas de Dios. Elí no reprendió a sus hijos tal como Dios lo pedía. Los hijos de Elí no querían someter su vida a la voluntad de Dios. En cambio, el joven Samuel estaba dispuesto a servirle a Dios de todo corazón. Cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, no solo viene a traer una información, viene a tener respuesta de tu vida, a que hagas un cambio, a que cambies y te sometas a Dios. Pero si llevas lo contrario de la voluntad divina, guardará silencio. Él espera que cambies, que te sometas y le sirvas fielmente a Dios. Debes olvidarte de tus prioridades y cumplir la voluntad divina. A veces pecamos porque tomamos malas decisiones y porque pensamos que somos tan sabios que podemos tomar nuestras propias decisiones. A veces pensamos que podemos tomar decisiones sin Dios. Confiamos en nuestro propio juicio. Si confiamos en nuestro propio juicio y no en la palabra de Dios, nos metemos en muchos problemas. La historia de Saúl fue una historia de autosuficiencia. Como resultado, recibe la tragedia. Saúl era un rey de Dios. Dios le da instrucciones a Saúl, pero el rey desobedeció. Leamos 1 Samuel, capítulo 13, versículo 8 en adelante. Dice la palabra de Dios: y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. ¿No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado? Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Qué llevó a Saúl a la decadencia? Al parecer lo que hizo no era malo, pero él decidió avanzar sin la ayuda de Dios. Número 1. Saúl actuó bajo la presión porque el ejército desertaba, pero él evaluó la situación con sus propios ojos. Número 2. Luego no solamente vio, sino que se dijo que sería vencido por los filisteos. Ahora se preocupa por la situación. Número 3. Luego ya de Medige pasó a esforzarse y ofreció sacrificio. Lo que él pensó lo llevó a la acción movido por sus sentimientos. Todos nos hemos equivocado. Alguna vez confiamos en la vista humana. Eso nos lleva a confiar en el pensamiento humano. Y eso nos lleva a los sentimientos. Y por último nos dejamos llevar por esos sentimientos. Lo malo de Saúl fue seguir su propio juicio.
cuando él sabía que era hacer lo correcto. La invitación es a no confiar en nosotros mismos, sino a confiar en la voluntad de Dios. Si te sometes diariamente a la voluntad de Dios, podrás vencer. No podrás vencer tus deseos. Muchos llenan sus vacíos saliendo de compras para ser felices. Cuando a algunos se les baja la autoestima, buscan la fama. Cuando algunos tienen dificultad con sus parejas, buscan otros que les brinden intimidad y satisfacción. A veces las cosas que buscamos fuera de Dios pueden aliviar la presión, pero no resuelve el problema. Pero tampoco nos enseña a manejar sabiamente la situación. Solo la ayuda de Dios nos puede ayudar en todo. Pero la realidad es que dependemos de los sustitutos de Dios. ¿Qué es Dios mismo los sustitutos más frecuentes? Número 1. La lógica humana a la experiencia pasada. Necesitamos revelación divina. Número 2. Bloqueamos los problemas. Pero Dios te dice, aquí estoy yo que te doy solución a tu vida. Número 3. Esquivamos a Dios y buscamos escapar de la realidad. Más bien debemos buscar comunión con Dios para recibir poder divino. Leamos Zacarías capítulo 4 versículo 6. Dice la palabra de Dios. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino como espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos. El Espíritu Santo debe estar en sintonía con nuestros proyectos. Cuando llegue la adversidad, Dios puede usarla como un crisol para aprender a depender de Él. Así que si estás en una situación difícil, busca a Dios y coloca tus penas delante de Él. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.